necesito que vean dónde está el chat y que ustedes ingresen un pequeño mensaje con su nombre, ¿ya? Porque eso nos va a quedar como registro de asistencia. Cintia, tienes que activar el micrófono. Macarena, también tienes que activar el micrófono. Isis Bernal, también tienes que activar el micrófono. Profe, una consulta. Lo que pasa es que mi cámara está mala. No importa, no es requisito central, a no ser que yo tenga que mostrarte alguna imagen. Y en ese caso vas a tener solamente el audio, ¿ya? Ya, muchas gracias. Hola, profe, una consulta. ¿Y quién me habla? Yo, Valentina Bordier. ¿Ya? Lo que pasa es que yo no entiendo mucho estas cosas, entonces no sé cómo funciona lo de la cámara para ponerla. Debieras tener no sé si estás frente a tu computador, debieras tener el espacio donde está la cámara no debería estar tapado. Y, ¿no? Y abajo en la barra, si es que tienes la barra abajo, ahí debería aparecer la función para activar tu cámara, a no ser que esté constantemente activada. Yo por lo menos... Ahí está haciendo alguna interferencia. Alguien está con alguna interferencia. Es que pongo la opción para iniciar video y me dice no se puede iniciar video, no se puede iniciar la cámara de video. Ya, entonces quédate con el audio simplemente y sin la imagen. Profe, me está pasando lo mismo. Ya, pero eso yo me imagino que es de su computador o es de la función Zoom. Yo creo que es del computador, quizás hay que configurarlo. Claro. Dice que hay que seleccionar otra cámara de video en configuración. Ya, ahí me pillaron, yo no soy muy tecnológica. No se compliquen, si no tienen imagen no es grave, porque además ustedes debieran haber tenido los textos de acceso en el aula virtual. Solo en el caso que yo tuviera que mostrarles alguna imagen, cosa que sería poco probable, requerirían la cámara. De lo contrario, con el audio va. Y después ustedes hagan una prueba en sus casas a ver si funciona la cámara del computador, ¿ya? Ya, hagámoslo así. Entonces, las personas que van entrando, como aquí Cintia, aparece que está conectada, todas las personas que van entrando escriben en el chat solamente su nombre y tenemos la evidencia de que está conectado, porque esto va a ser para efectos de la asistencia, dado que estamos en una situación coyuntural, pero esto reemplaza de momento las clases. Por lo tanto, tiene los mismos requisitos académicos de participación, de conducta académica, etcétera, y es la única diferencia que estamos haciendo teletrabajo, lo estamos haciendo a distancia, ¿ya? Bueno, sean bienvenidos. Para los que me conocen y los que no me conocen, soy la profesora Liliana Miranda y vamos a tener en este caso el ramo teorías psicológicas, que es, por lo que yo me imagino, su primer contacto efectivo con la psicología. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es entender los conceptos básicos de nuestra disciplina y básicamente centrarnos en la historia de la psicología al comienzo y cómo es que nosotros hacemos nuestro trabajo para diferenciarnos y para hacer un trabajo serio y con sentido, ¿ya? Lo que hoy día vamos a hacer es, además de dar la bienvenida, tenemos que revisar el sílabus para que todos estemos en sintonía. El sílabus, ustedes saben que es una fusión del programa de asignatura más el calendario de la asignatura, y
fue enviado al aula virtual, que es nuestro medio oficial de comunicación, y es en el fondo la hoja de ruta que seguimos los docentes con los alumnos para que tengamos un semestre ordenado, respondiendo a los objetivos de aprendizaje, y que tengamos nuestras actividades académicas lo más claras posibles, ¿ya? Ahora, hay que comprender que estamos en una situación totalmente de emergencia y coyuntural. Estamos todos aprendiendo de estos nuevos sistemas tecnológicos, que en algunas ocasiones son muy amigables, en otras ocasiones no tanto, a veces pueden fallar, pero haremos lo mejor posible. Y esta sesión dura, este programa es de alrededor de 40 minutos, por lo tanto, en algún minuto la sesión se puede cortar. Si eso ocurre, no importa, no entre en pánico, porque lo que va a suceder es que yo voy a abrir otra sesión y a usted le va a llegar otro link y usted se va a meter de la misma manera como ingresó ahora y vamos a poder dar continuidad a la clase. Incluso esos van a servir como una especie de break. Lo primero que tienen que tener entonces a mano, y si no, después están obligados a revisarlo, es el sílabus de la asignatura. Aparecen en la primera parte todas las indicaciones, digamos, todos los datos de identificación, el nombre de la asignatura, pero yo me acabo de percatar que en el que yo les subí al aula virtual va con horario de 14 a 17:30 horas. No sé si ustedes se percataron. No. Sin embargo, a mí me mandaron después los horarios actualizados y la clave 567 figura desde las 13:40 a las 17, razón por la que yo los cité a esta sesión a las 13:40, que me imagino que es el horario que ustedes sabían que tenían. Sí. Perfecto, entonces yo voy a hacer esa corrección sílabus y nos quedamos con el horario de 13:40 a 17, ¿ya? Nosotros somos el paralelo 3. Sí, ya. Luego de la identificación aparecen los resultados de aprendizaje, que sintetizando nos dicen que vamos a conocer la fuente epistemológica. Alguien está como con su micrófono muy cerca, tiene que distanciarlo un poco porque hace interferencia. Ya, gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entender conceptualmente desde dónde venimos, y a eso le llamamos epistemología. Ya vamos a aprender estos conceptos. Vamos a entender desde dónde surge la psicología, vamos a conocer su historia en los primeros momentos, y después lo que vamos a hacer es conocer los grandes modelos o paradigmas de la psicología, porque la psicología tiene varias formas de mirar, y esas distintas formas de mirar, que son las distintas escuelas psicológicas, las vamos a conocer, al menos las clásicas. Y todo esto con miras a tratar de extraer lo más relevante de cada una de esas escuelas para ponerlas al servicio del tema que nos une, que es el bienestar del ser humano. Nuestra tarea siempre está apuntando al bienestar humano, por lo tanto todos los aportes teóricos van a buscar dar respuesta a las necesidades de las personas. Dicho eso, entonces, vamos a la metodología. La metodología tal como estaba planificada incluía las clases, que en este caso las estamos haciendo en modalidad virtual, y también incluye ejercicios prácticos y análisis de casos en algunas ocasiones. Esas actividades son evaluadas y llevan una parte de la nota, por lo tanto vamos a ver la factibilidad de hacerlas en esta modalidad online, o de lo contrario vamos a ir haciendo ajustes al sílabus, vamos a ir probablemente postergando algunas actividades de la evaluación, o las vamos a ir reordenando, con la idea de que esto sea lo más fluido posible. Por lo tanto, como nosotros los docentes entregamos el sílabus antes de esta coyuntura, el sílabus es probable que en términos de los tiempos tenga algunas modificaciones que yo creo que todos entenderán que hay que asumirlas nomás. Pero dentro de lo posible vamos a tratar de seguir el esquema de la asignatura, ¿ya? Entonces, modificaciones puede haber, pero obviamente yo se las voy a avisar a tiempo. Requiere este trabajo, sobre todo si es en modalidad online, requiere bastante compromiso, no solo del docente, sino también de ustedes como alumnos.
Y eso significa que ustedes van a estar pendientes de la información que yo suba al aula, que es nuestro medio oficial de comunicación, y además van a tener que estar responsablemente adelantando las lecturas que son sugeridas. Porque lo peor que puede ocurrir es que tomemos esto como que fueran vacaciones, que es un error que está cometiendo alguna gente, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir ordenaditos avanzando con la bibliografía que yo les voy a ir subiendo al aula virtual. De hecho, en el aula virtual ya debe haber texto de psicología, tiene que estar el texto de Morris y Maisto que yo les subí, y tiene que estar los textos sobre campos de la psicología, que son temas iniciales de nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, un gran trabajo de revisión bibliográfica y de lectura de parte de todos. Luego en el sílabo se describen las evaluaciones y la metodología de evaluación, es decir, qué tipo de evaluación se va a hacer. Y si todo va bien, vamos a poder respetar este calendario, de lo contrario, como les digo, algo se va a modificar. Y ahí teníamos una prueba escrita con un 35% de la nota, una segunda prueba escrita con un 35% de la nota. Luego, 2 controles de lectura con un 10% cada uno, y los trabajos prácticos, que son este aterrizaje de los contenidos a la práctica, que se evalúa, se pone una nota al final del semestre que vale el 10% de la nota final, ¿ya? Esperemos que se pueda dar tal cual, y que solamente se hagan algunos ajustes de fecha. Después vienen las reglas del curso, que ustedes las van a tener que conocer porque son nuestro rayado de cancha, y que nos van a permitir, y a ustedes les van a permitir saber de antemano los criterios que se van a seguir sobre evaluación, sobre asistencia, y normativas específicas o centrales o básicas para funcionar. Está el porcentaje de asistencia del 70%, ahí por eso vamos a llevar registro de asistencia de estas clases también. Está la nota de exhibición, la nota de presentación a examen, la posibilidad de eximirse del examen, la posibilidad al revés de, si no le va bien en el examen, tener un examen de recalificación o repechaje. Está la posibilidad de no dar una evaluación de las grandes, de las que van al sistema, pero tiene que justificarlo, y así sucesivamente. Y hay también un ítem de integridad académica que es muy relevante, porque desde que estamos en primer año tenemos que tener conciencia que nuestro trabajo tiene que ser totalmente apegado a la ética. Y eso significa que en los trabajos, en las pruebas, eso también hay que demostrarlo. No se copia, no se sopla, no se toma un trabajo que hizo otra persona y me lo atribuyo como propio, porque la verdad es que esas conductas reñidas con la ética hay que desterrarlas desde el inicio. Y también todo lo que tiene que ver con investigación, con las citas de los investigadores, porque cuando yo tomo un texto de otra persona, debo citarlo, porque ese es el esfuerzo intelectual de un otro. Y no puedo asumir, o no puedo dar a entender que eso yo lo hice, porque eso se llama plagio. Y eso no es permitido en nuestra comunidad científica. Por lo tanto, la ética nos va a acompañar desde el comienzo, tanto en las pruebas que ustedes rindan, en los trabajos que ustedes hagan, y todo lo que ustedes hagan tiene que ser creación personal. De lo contrario, estamos faltando al principio ético básico. Luego ustedes se van a encontrar con un resumen que yo puse de las fechas importantes, pensando en que el semestre se dé lo más normal posible. Eso significa que iniciamos esta semana el periodo lectivo. Periodo lectivo se llama a hacer clases y todo el periodo donde yo a usted le puedo tomar evaluaciones. Clases y evaluaciones, incluyendo la prueba recuperativa. Eso se inició el lunes 16 y termina el 4 de julio. Eso es lo que está planificado. Los exámenes se calendarizan por la jefatura y van a ser entre el 6 y el 25 de julio si es que todo sigue bien.
Las vacaciones están planificadas para la fecha de 27 de julio al 1 de agosto, si todo sale bien, y el inicio ya del segundo semestre está planeado para el 3 de agosto. Nosotros sí tenemos que considerar que tenemos tope de horario con los feriados. Tenemos 2 feriados con los que topamos, que son el 21 de mayo y el 17 de mayo, perdón, y el 16 de julio. Y eso es muy difícil de recuperar porque ustedes tienen otras actividades, por lo tanto, desde ya está considerado en el sílabus que ese día no tenemos actividad, ¿ya? Luego usted va a encontrar, si sigue explorando su sílabus, la calendarización de clases en un cuadrito. Y ese cuadrito, si lo leo de izquierda a derecha, le muestra el resultado de aprendizaje que se extrae del propio sílabus, la unidad de aprendizaje en la que vamos a estar, el número de semana de clase en la que estemos y la sesión que estemos realizando, los contenidos claves, las actividades, los recursos de aprendizaje que en general tienen que ver con la bibliografía que yo le voy a proveer y que usted en lo posible va a buscar, aunque como no hay acceso en este minuto a la biblioteca físicamente, está más difícil, por lo tanto, gran parte del material se lo voy a mandar yo. Y luego está su tiempo de trabajo autónomo, porque, tal como dije, la clase, el aprendizaje no termina en la clase, sino que luego usted se compromete con trabajo autónomo para profundizar, para releer, para hacer los trabajos que la profesora le va a pedir en este caso. Y eso significa que usted se tiene que organiza su semana para que dentro de las actividades y los trabajos personales que usted emprenda, le dé un espacio significativo a esta asignatura. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me doy a entender? Sí. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces estamos de acuerdo, tenemos nuestro sílabus, vamos a tratar de ser lo más ordenaditos posible. Yo soy una profesora bien estructuradita, bien formal, no me gusta la cosa del garabato, pero no tenemos por qué tener una clase fome. Y aunque estemos a distancia y aprendamos de este sistema, le vamos a sacar el mayor provecho posible a esta asignatura, que yo quiero que se la tomen con harta responsabilidad, porque yo creo que les va a quedar más o menos claro el serio trabajo que nosotros los psicólogos realizamos. Y no solamente seriedad, sino que ojalá les pase a varios lo que me pasó a mí y lo que yo espero que les suceda, que es enamorarse de la psicología. Yo, sinceramente, tengo objetivos académicos con ustedes que se van a traducir finalmente en la evaluación. Pero yo tengo un objetivo personal de corazón que siempre se los comento a mis alumnos. Y se los digo bien de corazón. Ojalá uno o varios de ustedes se terminen enamorando de verdad de la psicología, porque es una disciplina muy bonita. Y en la medida que a uno le gusta su disciplina, aprende a ejercerla con el máximo de responsabilidad, ¿ya? Así que la invitación y el deseo mío es que les pase eso. Ya. Terminadas las formalidades entonces, para aprovechar bien el tiempo disponible, vamos a entrar entonces a la materia, a no ser que alguien tenga alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién habla? La Isidora Bernal. Hola, Isidora. Hola. En los textos que envió, el último, la introducción a la psicología, ¿Sí? es el capítulo 1, ¿cierto? Para esta sesión es el capítulo 1, pero estamos hablando del texto de Morris y Maisto, ¿cierto? Sí. Ese texto es de consulta general, es el equivalente al otro texto que es el Papalia. Si ustedes se fijan, yo al comienzo en la clase 1 pongo el texto completo, el nombre. Por ejemplo, dice Morris y Maisto, año 2005, Introducción a la Psicología, Pearson Educación, que es la editorial, El País México, y ahí dice capítulo 1, porque en el capítulo 1 está nuestro tema de hoy. Pero luego ustedes se van a fijar que más hacia abajo yo vuelvo a citar al Morris, vuelvo a citar los autores y ya no copio el título para no gastar espacio. Entonces, ese texto de Morris y Maisto, como el texto de la Linda Davidoff, como el texto del Papalia, que me lo estoy consiguiendo porque solo tengo una edición muy antigua y en la
internet no está, solamente está el Papalia de desarrollo, que no es lo mismo. Entonces, esos textos son de consulta permanente. En el fondo, a ustedes les va a pasar, y yo se los voy a ir señalando, que vamos a terminar una clase. Ustedes van a revisar el texto y se van a dar cuenta que gran parte de lo que yo dije está ahí. Por lo tanto, va a ser una especie de relectura. Y así vamos a ir viendo de ese texto en las clases siguientes cuáles son los capítulos pertinentes o las hojas, las páginas, incluso yo muchas veces les pongo las páginas a revisar, ¿ya? Ya, profe, gracias. Y las ediciones, de nada, y las ediciones también van cambiando. El Papalia tiene 12 ediciones por lo menos, por lo tanto, si usted se encuentra con una edición un poco más antigua, va a estar simplemente dispuesto en un lugar distinto o va a estar redactado de una manera levemente distinta. Pero en lo medular, eso no va a cambiar. Por lo tanto, no se angustie si tiene otra edición, ¿ya? Bueno, nuestro tema de hoy día es comprender el desarrollo histórico de la psicología y su campo de estudio, y por eso también fue que yo les mandé 2 textos breves tomados de esos textos largos que tienen que ver con los campos de la psicología. Y la actividad que íbamos a desarrollar en aula física la vamos a tener que desarrollar después de esta clase. Cada uno se va a leer esos textos sobre los campos de la psicología para interiorizarse de los innumerables lugares donde un psicólogo puede trabajar, porque la verdad es que nuestra disciplina está en todo, está en todos los ámbitos del quehacer nacional e internacional. Así es que tenemos una tremenda cantidad de campos disponibles para ejercer nuestra profesión, ¿ya? Ahora vamos a entrar entonces a la clase de hoy, pero antes de entrar en materia, se me olvida un detalle. Yo soy bien previsora y me doy cuenta que siempre pasan eventualidades. Máxime, en este minuto estamos con una catástrofe mayor, digamos, un tema de salud enorme. Profe, ¿sabe dónde están los textos en el sílabus? Tiene que entrar a la semana 1. Ahí están los textos, ¿ya? Y yo les voy a ir subiendo semana a semana los textos correspondientes. Como algo puede pasar, alguien puede no tener acceso al aula, alguien puede no tener acceso a la clase de hoy por alguna razón, etcétera. Entonces, yo siempre trabajo con un delegado o delegada interna, que es de pura voluntad, que es la persona con la que yo me voy a contactar si es que nada funciona. No hay aula virtual, se cayó la intranet de la universidad, hay un problema de curso que no lo podemos dejar de atender y que no podemos esperar hasta la próxima clase. Bueno, yo le pido a una persona de buena voluntad, que es la única persona con la que yo me voy a contactar permanentemente en caso de una eventualidad. Quiero saber si alguno de los presentes se ofrece, porque con esa persona yo voy a tener contacto fluido y si algo pasa, va a ser el último canal disponible al que vamos a echar mano. Tengo 25 participantes en este minuto. Aquí dice que Jorge se ofrece. Jorge, diga su apellido. ¿Jorge Beit? ¿O Beit significa otra cosa? No, lo que pasa es que en español se pronuncia Beit, pero es alemán, así que sería Fai. Fai. Jorge, ¿usted se está ofreciendo de verdad? Sí. Ya. Jorge, muchas gracias. Entonces, Jorge Fai. Se me va a olvidar de repente pronunciarlo en alemán, ¿ya? No, usted me lo recuerda. Ya. Entonces, Jorge, usted me va a mandar un correo, usted ya tiene mi correo, y yo me voy a poner de acuerdo con usted para que usted nos auxilie en caso de necesidad, ¿ya? Ya, ok, profe, y eso significa, muchas gracias, y eso significa que usted tiene que tener los correos de todos. Yo les aconsejo que hagan un grupo de correo, de manera que estén todos enterados.
y cada vez que haya alguna necesidad mayor, algo que no podamos resolver en este espacio, entonces yo a través de Jorge me voy a comunicar para solucionar esa situación. ¿Ya? Ya. Agradecido entonces de Jorge. Jorge vamos a tratar de molestarlo lo menos posible y la verdad es que solo requiere compromiso y él no está obligado a solucionar por sí solo los problemas y no es el responsable de los problemas. Por lo tanto, ustedes, el resto son los que tienen que estar en contacto con Jorge y no Jorge andarlos cateteando a ustedes. ¿Ya? Ya, dicho eso entonces, vamos con los contenidos. Nuestro tema de hoy es el desarrollo histórico de la psicología como disciplina y su campo de estudio. Y lo que vamos a entender entonces es cuál es el trabajo que hacemos como psicólogos y cuándo partió esto. Y la verdad que esto partió desde que el hombre pobló la Tierra. La pregunta por la actividad humana, la pregunta por lo que hace una persona y por qué hace lo que hace y entender la naturaleza humana, es una pregunta que nos ha acompañado desde el inicio. Lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta no estaba sistematizada, que no estaban los recursos para hacerlo. ¿Qué sucede entonces? Hay un primer momento de formalización de esa respuesta que la encontramos, si viajamos en el tiempo, la encontramos en los grandes filósofos. Los grandes filósofos hicieron lo mismo que nosotros hacemos, hacerse la pregunta por el ser humano. Sin embargo, eso no fue suficiente y había que sistematizar las ideas de mejor manera y darle un carácter científico. Entonces, lo que sucedió es que se desarrolló la psicología como ciencia. Y eso, aunque a ustedes les va a parecer mucho tiempo, en términos de la historia de la humanidad y la historia científica, es bastante reciente. Y eso ocurrió más o menos hace 140 años o 150 años. Nuestra disciplina es entonces, en la historia de las disciplinas científicas, es una disciplina joven. Llevamos solo 150 años haciendo psicología y eso es poco todavía. Sin embargo, en esos 150 años hemos tenido tremendas contribuciones de los teóricos. Tenemos claro cuándo partió. ¿Qué sucede ahora? Tenemos que entender entonces cuál es nuestro tema. Cuando nosotros pensamos en el tema de una disciplina, en este caso de la psicología, hablamos de un concepto que es el objeto de estudio. El objeto de estudio de una disciplina es el tema de estudio, el tema de interés. Y les voy a contar que nosotros en la historia de la psicología hemos tenido 3 objetos de estudio. Hemos tenido 3 temas de interés. Aquí dice que más o menos en 10 minutos se va a terminar esta reunión. Por lo tanto, recuerden, no es problema, cuando se termine la imagen, yo voy a abrir nuevamente un foro y ustedes van a ingresar con el nuevo link que les va a aparecer en su correo. ¿Ya? Bueno, les decía yo que tenemos 3 objetos de estudio, porque no siempre hemos estudiado lo mismo. Y el primer objeto de estudio fue el alma. ¿Y por qué estudiamos el alma? Porque la psicología parte desde la filosofía, y en particular desde la metafísica. La metafísica, como el nombre lo dice, es metafísico, lo que está más allá de lo físico, o sea, tiene que ver con lo que está más cerca del espíritu. Y a eso se le llama alma. No estamos hablando desde una dimensión religiosa, sino que estamos hablando de aquello que va más allá de la materia. Y eso era propio del estudio de la filosofía. Por lo tanto, los primeros psicólogos eran verdaderos
filósofos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si ustedes se fijan, la filosofía habla de lo que está más allá de la materia, lo que no se ve, lo que no se puede tocar, y por lo tanto no se puede medir. Por lo tanto, los filósofos usan un método de estudio que es la especulación. Lo que yo no veo y no puedo probar, solo puedo especular en relación a ello. Por eso hablamos de método especulativo. Más o menos pensar cómo las cosas pueden ser, pero no hay nada demostrable. Por lo tanto, en el primer momento de la historia de la psicología, lo que sucedió es que usamos el método especulativo de la filosofía. Eso significa que se pudo hablar de las grandes facultades humanas, se pudo hablar sobre el alma, pero no se pudo ofrecer prueba científica. ¿Ya? Chicos, después organizan el grupo, yo creo, para que no se distraigan, porque me están apareciendo constantes mensajes de agrégame al grupo, después agrégame, y yo creo que van a perder tiempo en eso. Dígame. El método especulativo fue el primer método que ocuparon los primeros psicólogos. Exacto. Y lo tomaron a préstamo desde la filosofía. ¿Y qué significa especular? Significa reflexionar, pensar, pero tiene un gran problema. No entrego ninguna prueba de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, pregunta, ¿es suficiente el método especulativo para ser considerado una ciencia? No. No, ¿cierto? Por lo tanto, gran aporte de los filósofos, eso ocurrió hasta la segunda mitad del siglo XIX, pero claramente fue insuficiente. Hablar solo sobre el alma, con lo relevante que era, no era suficiente. ¿Qué sucedió entonces? Algo que es muy propio de nuestra profesión, la necesidad de saber más. ¿Sí? ¿Quién pregunta algo? Yo a la hice. Tengo un problema técnico con que no me llegan los correos. ¿Eso lo vemos después o...? Sí, lo ves después, todo lo que sea organizarse para el grupo. Además luego va a estar Jorge, que me imagino que con él se van a empezar a comunicar y ahí solucionan ese problema. ¿Ya? Y la corriente que sigue después del alma vendría siendo la conciencia, ¿no? Exacto. La Isidora se nos está adelantando, tiene conocimiento de esta materia, porque justamente lo que sucedió es dada esta necesidad de saber más y que el método filosófico no era suficiente especular, entonces lo que sucedió es que nos pasamos a un segundo objeto de estudio, un segundo tema de interés. Y efectivamente, ese segundo objeto de estudio es la conciencia. Entonces, dejamos de lado el estudio del alma, dejamos de lado la especulación y nos empezamos a acercar a algo un poquito más científico. Porque a esas alturas las ciencias de la biología, de la fisiología, las ciencias exactas, ya habían aportado mucho conocimiento basado en el método científico. Entonces, ¿qué sucede en el segundo momento? Con el segundo objeto se estudia la conciencia. ¿Qué entendemos por conciencia? Es todo aquello de lo que un sujeto puede dar cuenta. Aquello de lo que yo puedo dar cuenta es aquello de lo que yo soy consciente. ¿Ya? Por ejemplo, yo le pregunto a la Catalina Cortés que me aparece aquí en pantalla. Catalina, ¿usted en qué actividad está en este momento? Disculpe, profe, ¿qué? Catalina, ¿qué está haciendo usted en este momento? Buscando lo que está hablando porque no me abría la página de la web, entonces estoy recién buscando. Ya, pero no, si no le pregunto por eso, ¿en qué actividad estamos? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos en la playa? No, estamos en clase. Estamos en clase, ¿cierto? Raro sería que la Catalina no tuviera conciencia de que estamos en clase, porque sería que los contenidos no estaría, ella no podría darnos cuenta de algo tan básico, ¿ya? Podemos dar cuenta de que estamos en una habitación, en Chile, sentados, parados, no sé lo que estamos haciendo. Eso es súper relevante. Imagínense no tener conciencia. Entonces era muy importante en este segundo momento
tener acceso a los contenidos de la conciencia. Y lo que se hizo es tratar de hacerlo de la manera más científica posible. Entonces se empezó a entrevistar a los sujetos para que contaran su experiencia consciente. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían en base a sensaciones y percepciones. La gente describía lo que sentía, describía lo que pensaba, y esa era una forma de acceder a lo que estaba dentro de su conciencia. Por lo tanto, se usa ya no el método especulativo, sino que ahora comienza a utilizarse la introspección. Y la introspección, intro significa hacia adentro, por lo tanto el método de introspección significa mirar hacia adentro. Yo me miro hacia adentro y puedo dar cuenta de lo que me pasa. Por lo tanto es una modalidad de observación. Y eso es bastante más científico que la sola especulación. Profe, Profe, ¿Sí? una eh, consulta, ¿cuál era la palabra? Introspección. Mirarse hacia adentro. profe, yo también tengo otra pregunta. ¿Sí? La conciencia trae con ella el método de la entrevista, ¿cierto? Por supuesto, porque para que el otro sujeto me comente, yo tengo que entrevistarlo y los sujetos me dan reporte. Ahora, Pero ahí hay nace un... ¿Sí? pero ahí nace el método de la entrevista, ¿o no? Tiene un Sí. poco más... Podríamos decir que en nuestra disciplina está ligado al método de la entrevista. Ahora, tiene un gran problema, que es que yo hablo de mí. Por lo tanto, Claro. pregunta, ¿eso es objetivo o subjetivo? subjetivo. ¿Cierto? Sigue teniendo un grado de subjetividad, por lo tanto es un gran avance, pero no es suficiente. ¿Ya? A ver, dice acá que nos queda más o menos 1 minuto para que se corte la imagen. Se dan cuenta que la sesión es relativamente breve, entonces recuerden que apenas se termine, voy a iniciar una nueva sesión, va a tomar unos 5 minutos lograr conectarse de nuevo y vamos a seguir, ¿ya? Pero aprovechémosla mientras dure. Bueno, estamos hablando del segundo momento, el segundo objeto de la psicología, y estamos hablando de tratar de dejar de usar el método especulativo. Y usamos el método del reporte, la entrevista y la introspección, porque los sujetos entrevistados se miran hacia adentro. Y en este momento nos vamos a encontrar con un autor tremendamente relevante, que es un alemán. Este alemán de